por 7 años consecutivos nosotros hemos estado celebrando este foro. Es una institución ya en la Universidad Evangélica en el Recinto Santiago, tener un foro de la Biblia que hacemos en septiembre y un foro de la Reforma que hacemos en octubre. Este año hemos iniciado un foro de responsabilidad social de la iglesia que hacemos en marzo. Así que en marzo vamos a tener un foro del próximo año de responsabilidad social de la iglesia. Y así vamos agregando cada vez más discusiones que permitan no solo que la academia se involucre en situaciones que tienen que ver con la comunidad, sino que también nosotros podamos hacer reflexión en el sentido de nuestra responsabilidad como creyentes. De manera que por eso hacemos este tipo de actividades, de eventos, y rogando al Señor que despierte nuestras conciencias. En esta ocasión, durante 7 años hemos venido hablando de todo lo que ha sido la reforma y ha significado para nosotros como protestantes, sobre todo. Esta es una universidad confesional evangélica, ¿verdad? Y por eso nosotros con toda libertad hablamos de todo lo que involucra el evangelio aquí. Y para mí es un grato placer, honor tener los hermanos que en esta hora van a compartir con nosotros. Para mí es un gozo, de verdad. Habíamos estado tratando de tener a estos hermanos por algún tiempo y las situaciones en las que uno siempre está involucrado a veces impiden que ocurra, pero alabamos al Señor. Esta noche nos va a hablar en 40 minutos el hermano Samuel Nina, que viene desde San Cristóbal a hablarnos a nosotros. Y en 40 minutos él va a hacer un milagro, hermanos. ¿Ustedes tienen idea? Él va a poner 500 años en 40 minutos. Así que la responsabilidad que él tiene es decirnos qué ha ocurrido en 500 años en estos 40 minutos. Así que vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación a esta alta casa de estudios. A hablar sobre todo de un tema que a todos los evangélicos nos concierne y nos interesa. Dado el hecho de que el día 31 de este mes, nosotros los evangélicos estaremos celebrando 500 años de poder ser evangélicos. No siempre fue así. No siempre tuvimos la oportunidad de llamarnos evangélicos. Pero hace 500 años, un monje vestido con su ropa de monje, iba con un martillo en su mano derecha y probablemente en su mano izquierda un pliego de documentos, y se dirigía a las puertas de su monasterio en Wittenberg, Alemania. Su nombre, parecido al martillo que llevaba en su mano, Martín. Así es que Martín y su martillo se dirigieron a estas puertas de Wittenberg. Y ese 31 de octubre marca la fecha en la cual conmemoramos la Reforma Protestante. Y así es la historia. La historia se caracteriza porque pequeños eventos triviales se convierten y se magnifican de acuerdo a las circunstancias y de un momento a otro se hacen enormes. Una manzana que Isaac Newton ve caer, lo inspecciona y tenemos allí toda una teoría y una ley de la gravedad. Un rayo que cae en un cometa y Benjamin Franklin le ve caer y de allí surge la corriente eléctrica. Así es que pequeños eventos se magnifican. ¿Qué fue lo que hizo que este monje, con el simple hecho de clavar esas 95 tesis, haya revolucionado el mundo de tal manera que hoy, en una isla del Caribe, en una ciudad que le llaman Ciudad Corazón, Santiago, nos reunimos a recordar ese hito que ocurrió hace 500 años. Para ello debemos estar conscientes de que Lutero
no llevó a cabo una acción que estaba divorciada de sus condiciones sociales, políticas y económicas. ¿Qué era lo que estaba pasando en el mundo? Y en el mundo, en primer lugar, lo primero que estaba ocurriendo era un reordenamiento político. Las diferentes naciones se encontraban reagrupándose, formándose, definiéndose las monarquías. Y en este sentido podemos mencionar en primer lugar a España. Y España era una nación que en ese momento dado, siendo sumamente católica, no debemos olvidar que en el año 1492, el 1 de enero, ya España logra echar fuera a los moros. Anteriormente debemos recordar que la reina de España, Isabel la Católica, pues se casa con Fernando de Aragón y ambos al juntarse fundan sus dos reinos. Luego Fernando de Aragón logra conquistar a Portugal y se define lo que se conoce como la España que casi podemos ver en el día de hoy. España y la reina Isabel empiezan sin Lutero una reforma. Una reforma dentro de la Iglesia Católica, y tenemos que admitir como evangélicos que los primeros que pensaron en hacer reforma no fueron Lutero ni fuimos nosotros. Ya existía una reforma que comienza de una manera u otra en España con Francisco Jiménez Cisneros y la reina Isabel la Católica cuando fundan la Universidad de Alcalá y cuando manda ella a hacer una versión de las Escrituras dando como origen lo que se conoce como la Biblia Políglota Complutense. En esa Biblia políglota complutense, una porción era en latín, otra línea era en griego, otra con porciones en arameo y algunos comentarios. Cuando le llevan aquella Biblia a Francisco Jiménez Cisneros, él reconoce que grandes cosas surgirían con esa nueva Biblia políglota complutense. Así que la reina Isabel sí ya tenía en mente desde ese entonces el que hubieran reformas en la iglesia. Los sacerdotes católicos, pues en España, algunos de ellos estaban sin mucha preparación académica. Pero por otro lado estaba el alto clero, que sí. Pero en España, a diferencia de otras naciones, la Iglesia Católica era dirigida por los propios reyes de España. Ellos mismos dirigían inclusive la misma Inquisición. Tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Alemania. No solamente España estaba en una situación interesante, sino que Alemania, que es la nación de donde viene Martín Lutero, tenía una serie de pequeños estados independientes y teniendo diferentes estados independientes, estos príncipes se manejaban de tal manera que se juntaban para defenderse y se juntaban para defender su independencia, pero al mismo tiempo tenían un emperador y ese emperador en este caso era Maximiliano. Y este Maximiliano entonces no tenía todo el poder que pudiera tener un emperador, dado el hecho de que él de una manera u otra dependía de esos príncipes. Vemos el caso de Francia. Y en Francia tenemos como rey en aquel tiempo nada más ni nada menos que a Francisco I. Y Francisco I y sus rivalidades constantes con Carlos V, que a su vez era un descendiente directo de la reina Isabel la Católica, era un completamente opuesto a la reforma protestante. No obstante, ya veremos más adelante cómo sí, también en Francia se dan algunos movimientos. Ni hablar de Inglaterra. En Inglaterra ya los vientos empezaban a soplar. Desde los tiempos de John Wycliffe, aquel famoso profesor de la Universidad de Oxford, debemos recordarnos que en este caso John Wycliffe propugnaba y hablaba de una iglesia que fuera dirigida por el mismo rey de Inglaterra. Y ni hablar de las ciudades como Bohemia, donde había un personaje como Juan Hus, que murió en el concilio de Constanza en la hoguera. Por lo tanto, ya desde esos tiempos empezaba a darse en las diversas naciones de Europa unos aires de cambio, unos aires de nuevas formas de ver el mundo. También algo que estaba haciendo un gran daño era el desprestigio que tenía en aquel momento dado la jerarquía de la Iglesia Católica. No se olviden ustedes que en aquel momento gran cantidad de estos papas se habían dedicado a ser papas renacentistas. El Renacimiento, que como ustedes bien saben, comienza prácticamente en la casa de Lorenzo de Medici, en Florencia. Y este Lorenzo de Medici en Florencia invitó a su casa a personajes de la estatura de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo, esos personajes que eran grandes escultores, y nada más ni nada menos que Maquiavelo se encarga de escribir el libro del Príncipe de manera específica para este personaje. Así es que
nos damos cuenta de que estos papas se encargan de querer dedicarse a las construcciones y para ello estaban drenando a toda Europa. Había un drenaje de los impuestos eclesiásticos. De una manera u otra tampoco estaban respetando el celibato. Habían papas que tenían su familia, había un papa que quería hacer de sus hijos también autoridades eclesiásticas. Ni hablar de toda la corrupción que había en Roma. Había un decaimiento total. Los papas que estaban dedicados a hacer guerras, se dedicaban a tener ejércitos particulares para guerrear y para pelear con otras naciones. Así que el cristianismo como tal, y el cristianismo bíblico había decaído en uno de sus más bajos niveles. Y era prácticamente así. Había surgido también otro movimiento, que era el movimiento humanista. Y en ese movimiento humanista, encabezado por Erasmo de Rotterdam, se planteaba el hecho ya de la importancia del hombre, el hombre como tal, como el hombre como arquitecto de su futuro y de su destino. Y en el personaje de Erasmo de Rotterdam propugnaba porque el hombre volviera a tener y tuviera los privilegios que como ser humano debería tener. También el impacto y el deterioro del nominalismo. Ya las personas, ese estilo de toda la Edad Media que utilizaban los eclesiásticos y que utilizaban los escolásticos, en el cual presentaban una tesis, una antítesis y una síntesis para volver a hacer de esa síntesis una nueva tesis con una antítesis y una nueva tesis, ya se encontraba en un estado de deterioro. El filósofo por excelencia de la Edad Media lo era Platón. Pero Platón evidentemente planteaba el hecho de que es en el mundo de los universales donde existen las cosas en verdad. Es decir, que si yo le dijera a ustedes ahora, por ejemplo, piense usted en un caballo. Yo sé que en la mente de todos los que están aquí se imaginaron un caballo, pero todos ustedes se imaginaron un caballo bonito, de paso fino, un caballo con una melena. Las mujeres a lo mejor se imaginaron un caballo grande que caminaba así, un caballo hermoso. Pero en la mente de Platón, por el hecho de que ustedes al pensar piensan en un caballo perfecto, ninguno de ustedes pensó en el caballo del carretero, en el caballo que tiene un rámpano en la espalda y hay que ponerle pomada de vaca o crema de cacao. Nadie pensó en ese caballo, todos pensaron en el caballo perfecto. Lo que planteaba entonces Platón era que los seres humanos venimos de ese mundo, el mundo de las ideas, el mundo ideal, el mundo perfecto. Entonces, ese tipo de platonismo afectó a la iglesia, y la iglesia en toda la Edad Media se volvió una iglesia antimaterial y una iglesia idealista. Y ese tipo de pensamiento entonces, con la caída de Constantinopla, una serie de filósofos que eran aristotélicos, entonces van a Occidente y el punto de vista de Aristóteles, de que los universales no se encuentran en un mundo ideal, sino que se encuentran aquí, es cambiado. Y entonces también esto afecta poderosamente el pensar de la iglesia. Todo este deterioro que tiene que ver con la iglesia fue el ambiente con el cual se encontraron Martín Lutero y los reformadores. Pero ocurrió algo. Martín Lutero, estudiando las Escrituras, y tenemos que decir primero quién era él, ¿verdad? Martín Lutero, alemán, nace en la ciudad de Eisleben en el año 1483. Y cuando Martín nace, crece en un hogar donde sus padres son crueles. Su papá era un minero y era un minero cruel. No era un hombre bueno. Y Martín crece con el concepto de Dios como de un Dios cruel, un Dios demandante, un Dios duro. Pero un día Martín va a una fiesta y cuando viene de retorno cae un rayo y él queda tan impresionado que dice: por Santa Ana, me haré monje. Y luego entra al monasterio de Edford. Pasa un tiempo y Martín fue un monje como cualquier otro monje. Pero sucede que Martín tenía serios problemas. Y era que él, al ver la imagen de un Dios demandante, vivía siempre en el confesionario. Padre, tengo que decirle algo. He cometido un pecado. Me he imaginado que estoy con Juana.
¿Cuál Juana? La Juana que yo conozco cuando yo no era monje. Ah, hermano Martín, reza 15 Padre Nuestro. Pero cuando Martín ya daba unos cuantos pasos volvía: Padre, ahora me acordé de Petronila. Bueno, Martín, ahora rézate 20 Padres Nuestros más. Y allí se encontraba Martín con todo esto. Su mentor entonces le dice: pero Martín, vamos a enviarte a dar clases. Y cuando Martín está dando clases se da cuenta que al estudiar a Romanos capítulo 1 versículo 17 y dando las clases de Romanos, se encuentra con este texto que nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, cuando Martín entiende que la justicia de Dios es una justicia que Cristo compró en la cruz y nos la regaló gratuitamente, Martín queda completamente libre. Entonces Martín lo que hace es que clava en primer lugar 97 tesis para que sean discutidas al estilo escolástico. Nadie dice nada y eso pasa por desapercibido. Pero yo les había dicho a ustedes que los papas de aquel tiempo eran papas renacentistas. Y el Papa León X, al cual le llamaron el Papa de los Placeres, quería construir o terminar la Basílica de San Pedro. Para esos fines lo que él hizo fue que tenía que encontrar fondos y le había dividido a diversas partes del mundo diversas sedes episcopales. La sede episcopal de Alemania entonces la tenía un joven llamado Alberto de Brandenburgo, un muchacho de 23 años que a los 23 años ya era millonario. ¿Oiga usted? Se la vendió por 10.000 ducados. Alberto de Brandenburgo entonces buscó para Alemania a un monje dominico llamado Juan Tetzel. Y Juan Tetzel iba por las diversas comarcas de Alemania y le decía a las personas: en el momento que caen las monedas en el cofre, inmediatamente el alma de tu familiar sale del purgatorio. Genial. Oigan una frase de Juan Tetzel: en el momento que tú das la moneda, el alma de tu familiar queda más pura que la de Adán antes de la caída. Pura y limpia. Oigan uno de los mensajes de Juan Tetzel. Se paraba en las comarcas de esta manera: oye amigo, tus familiares que se encuentran en este instante en el purgatorio, que están sufriendo por tu causa, aquel día del juicio se levantarán contra ti y te dirán: codicioso, por tu culpa duré todo este tiempo en el purgatorio, tu dinero perezca contigo, te pudrirás con tu dinero porque fuiste un codicioso. Y allí iba la pobre gente llevando su dinero y depositándolo. ¿Entiendo? Habían otros que eran más geniales, que decían: oye, ven acá, yo quiero cometer adulterio. ¿Y qué tal si yo compro una cuanta indulgencia de esta y después que la tengo comprada cometo adulterio y ya está pago? Genial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Martín clava 95 tesis y en estas 95 tesis, no olviden que en el año 1440 ya había sido descubierta la imprenta. Y eso corre por toda Alemania. Cuando llega donde el Papa le envía un comisionado llamado Cayetano, que se encarga de hablar con él y con Federico de Sajonia, que era su protector. Y finalmente hay un personaje llamado Juan Eck, que pide un debate con Karlstadt, que era a su vez un ayudante de Lutero. Y Lutero decide ir al debate, y en el debate Juan Eck le demuestra a Lutero que él estaba de acuerdo con Juan Hus, que era un husita y que por lo tanto era un hereje. De ahí en adelante empieza la gran persecución, hasta que Martín tiene que asistir en la dieta de Worms frente a Carlos V, que era el emperador. En esta dieta, Martín Lutero le he preguntado el primer día: Martín, ¿tú escribiste estos libros? Él va, ojea los libros. Dice: sí, yo los escribí. De hecho, yo escribí más libros que eso. Estaba asustado.
No olviden que él estaba ante Carlos V. Y Carlos V era nieto de Isabel la Católica, hijo de Juana la Loca, la esposa de Felipe el Hermoso. Felipe se murió y Juana dicen que se volvió loca, porque Juana andaba para todas partes con el ataúd del marido. Yo le digo a la esposa mía que haga lo mismo, que ande con el ataúd mío, a ver si se casa con otro. Yo dudo. Entonces, Carlos V había heredado el reino de Alemania por su padre Maximiliano. Había heredado a España por su abuela Isabel y por su madre Juana. Había heredado a los Países Bajos por su padre Felipe el Hermoso. Y había heredado América. Era el hombre más poderoso del mundo. Y ante este hombre, Martín Lutero tiene que pararse. Martín entonces pide un día. Y al otro día Martín vuelve. Y en la dieta de Worms le vuelven a preguntar: Martín, ¿te retractas? Martín dice: no puedo retractarme de esos libros, porque en esos libros hay cosas que la iglesia cree. Y si yo me retracto de eso, me va a crear problemas, porque hay cosas que creen. Vuelve y le pregunta: Martín, ¿te retractas o no? Y en una voz bien bajita, él dice: no quiero ni puedo. Que hables más alto. ¿Te retractas o no? Y él dice: no quiero, ni puedo, ni voy a retractarme de cosa alguna. Ir en contra de la conciencia no es sabio ni es seguro. Que Dios me ayude. Y de ahí en adelante, Martín es tomado por hombres de Federico de Sajonia, es llevado a un palacio, a un castillo. Allí hace la traducción del Nuevo Testamento al alemán por primera vez. Y de allí entonces Martín dura un tiempo, se deja crecer la barba y ni hablar de todas las cosas que ocurrieron después. Bien, pues me han pedido que hable también de los 500 años y apenas comienzo. Yo creo que no voy ni por el primer año. Y son 500. Pero muy brevemente déjenme hablarles a ustedes de diferentes reformadores, de diferentes hombres en el tiempo que me queda y de la manera más breve posible. Otros hombres surgieron, además de Martín Lutero. En la ciudad de Ginebra, en Berna, en Zúrich, habían hombres de Dios también. Y en Zúrich se encontraba Ulrico Zwinglio, un sacerdote que también, al igual que Martín, llegó a las mismas ideas que había llegado Martín Lutero, a diferencia de los sacramentos. Mientras Martín Lutero entendía que la cena del Señor había algo literal, algo en el cual se volvía el cuerpo y la sangre del Señor de manera literal, Zwinglio entendía que no, que esto era algo simbólico. Surgieron movimientos como los anabaptistas, y estos movimientos de los anabaptistas entendían un paso más adelante que Lutero, que las personas no nacían siendo cristianas, y que por nacer en un reino cristiano tú no eras cristiano, que tenías que convertirte al Señor y arrepentirte de tus pecados. Y este movimiento de los anabaptistas entonces empezaron a bautizar auténticamente a las personas. Los menonitas que están por aquí son un resultado de estos anabaptistas. Juan Calvino, famoso Juan Calvino. Juan Calvino es el sistematizador, es quien escribe finalmente un libro completo, las instituciones que recogen todo un compendio de doctrina bíblica. Juan Calvino no fue el que escribió los 5 puntos del calvinismo. La gente cree que Juan Calvino escribió tal cosa. No, Juan Calvino ni siquiera supo que habían 5 puntos del calvinismo. Sucede que luego de Juan Calvino, un profesor se levantó y presentó diversos puntos de vista, Arminio, Jacobus Arminio. Y en esos puntos de vista, entonces, los calvinistas se encargaron de contradecir a Jacobus Arminio, hasta que finalmente en el sínodo de Dort
se le dio forma a lo que se conoce hoy como los 5 puntos del calvinismo. Movimientos se dieron en Inglaterra porque Enrique VIII también quería casarse con otra mujer que no fuera Catalina de Aragón. Catalina de Aragón no le había dado hijos y él finalmente se casa con Ana Bolena. A Ana Bolena le da una hija llamada Isabel y Catalina de Aragón le dio una hija también que llamaban Mary o María, la que finalmente se conoce como María la Sanguinaria o María de Bloody. Cuando muere Eduardo, el hijo de Enrique VIII, que era joven, sube entonces María la Sanguinaria, y María la Sanguinaria enferma, muere, y sube Isabel. Cuando sube Isabel, viene una época en Inglaterra de libertad religiosa, porque ella entendía que ella tenía que ser reina no solamente de los católicos, sino también de los protestantes, o no solamente de los protestantes, sino también reina de los católicos. Por lo tanto, ella le construyó inclusive a los católicos una iglesia, para que entendieran que ella no estaba en contra de eso. De esa manera, Inglaterra tiene entonces una reina que desde los tiempos de Enrique VIII vino a ser entonces la cabeza de la iglesia anglicana. Movimientos que se dieron en Escocia con John Knox, movimientos que se dieron en Francia. Entre los años 1555 se organizó la primera iglesia calvinista en Francia. En el 1559 la primera confesión de fe. Hubo también reformas en la iglesia católica. La iglesia católica no se quedó así, hubo cambios, y la iglesia católica entonces empezó también con nuevas órdenes, dentro de las cuales se encontraba la orden que hizo San Ignacio de Loyola, la orden que hizo Santa Teresa, la de las Carmelitas Descalzas. Todos estos movimientos se dieron de tal manera que hubo cambios también en la iglesia católica. Empezaron también a leer la Biblia en su propio idioma, de manera que la reforma protestante no solamente fue para la iglesia protestante, sino que fue también un impacto en la iglesia católica hasta el Concilio de Trento. Cambios también en papas como Adriano VI. Cambios en América. No olvidemos que los reformadores y el impacto que tuvieron fue en América. En América vinieron, por un lado, los peregrinos, huyendo del rey Jaime de Inglaterra. Y estos peregrinos que vinieron en esa embarcación, la Mayflower, se establecen en Estados Unidos y fundan la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard. Y aquí también, en nuestro país, ¿cómo no? Hombres como Fray Bartolomé de la Casa, el padre Victoria, Francisco de Victoria. En Colombia, Pedro Claver. Fueron hombres católicos que vinieron a servir también a nuestro país, porque a veces somos tan cerrados y tan dogmáticos que creemos que la reforma fue un impacto solamente beneficioso para nosotros. Hoy en día la iglesia católica lee la Biblia en español, si en la iglesia es latina. Bueno, pues eso se lo deben a la reforma protestante, porque ellos antes eran solamente en latín. Hoy hay católicos que escudriñan la Biblia. Eso ellos no disfrutaban de eso. Es un beneficio que les ha dejado a ellos también la reforma protestante. En nuestro país, ¿cómo llegaron? Aquí a la República Dominicana. Aquí fue el primer país también donde hubieron protestantes. Aquí también. Algunos lo ubican en Argentina, no. Protestantes primero fue aquí. Holandeses, alemanes, ingleses que vinieron a comercializar con lo que se conocía antes como Vallajá y Yaguana, Monte Plata y Puerto Plata o Montecristi. ¿Se recuerdan ustedes de las devastaciones de Osorio? Esas ciudades fueron movidas y como resultado de esas devastaciones de Osorio se fueron estableciendo allí bucaneros, filibusteros, y como resultado de eso finalmente tenemos otra nación ahí al lado que se llama Haití. La gente ignora que Haití está ahí como resultado de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque esos holandeses, esos ingleses venían con Biblias y le predicaban a las personas de esa época y en esos lugares. Y entonces el obispo de Santo Domingo, por celo a eso, mandó a que fueran desalojadas esas personas de esa región. Y dice textualmente en el libro de Fran Boya Pons que los hijos de las personas de aquel lugar estaban siendo bautizados en los ritos protestantes. Así que aquí también hubieron protestantes desde esa época. Finalmente yo quiero terminar con algunos impactos de la reforma. Y para ello me estoy basando en un material del doctor César Vidal que me pareció excelente. La reforma tuvo un impacto en la teología del trabajo. Cuando los reformadores fueron a la Biblia de nuevo, porque algo que hizo la reforma fue abrir la palabra de Dios al pueblo,
Se encontraron que en Génesis 2 dice que Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. De manera que el trabajo no es como dice ese merengue del negrito del batey. Ustedes son más jóvenes que nosotros, pero hay un merengue que decía: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es como un castigo. El trabajo yo se lo dejo todo al buey. Sigue diciendo, porque el trabajo para mí es un castigo. No, que porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Eso no es bíblico. Antes de la caída, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Cuando los reformadores trajeron estos puntos de vista, cuando Lutero decía que un hombre piadoso era el hombre que, teniendo una familia, se iba a trabajar a la calle, no era un monje que estaba sentado allí todo el tiempo orando sin problemas, no. Que el verdadero hombre piadoso es el que tiene que tirarse a la calle a conchar en un motor. No lo decía Lutero, eso lo digo yo. Eso trajo un cambio. Por eso las naciones que abrazaron la reforma fueron naciones que prosperaron más que otras. Cambios en la educación. ¿Por qué? Si tú eres católico, tú puedes ser analfabeto. De hecho, había muchos analfabetos. Pero si tú eres protestante, tú no puedes ser analfabeto. Porque para el protestante Dios habla por un libro que está escrito. ¿Y tu principal relación con Dios es por un libro? Así es que los protestantes se preocuparon porque la gente supiera leer y escribir. Cuando en el año 1602 llegó esa embarcación, el Mayflower, a la costa este de los Estados Unidos, o lo que hoy es Estados Unidos, el 80% de los peregrinos que habían allí, hombres, sabían leer y escribir. El 80%. Y todavía aquí estamos luchando con Quiqueya Aprende Contigo. El 80% en el 1602 ya sabían leer y escribir. Y el 70% de las mujeres. Eso pasó en las naciones protestantes. En la iglesia, en las naciones que se quedaron siendo católicas, se quedaron atrás. En la ciencia, cuando los reformadores empezaron a ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, empezaron a mirar la creación de Dios sin temor, a investigarla, a escudriñarla, a buscarla. Y allí surgieron grandes científicos como el holandés Janssen, evangélico protestante, que descubrió o inventó el microscopio. Johann Lippershey en 1610, el telescopio. Ni hablar de Isaac Newton, uno de los grandes científicos del mundo. Y en las naciones donde han existido científicos protestantes, desde el año 1901 al año, oigan este dato, desde el 1901 al 1990, desde el 1901 hasta el 1990, los premios Nobel en ciencia, el 86% se lo han llevado científicos de naciones protestantes. El 86% de los premios Nobel desde el 1901 al 1990 se lo llevaron las naciones protestantes. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la ciencia y en la educación. Ni hablar de la Revolución Francesa, ni hablar de la Revolución Inglesa de 1689, inspiradas todas en los ideales bíblicos de que todos los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios y que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Ese derecho de igualdad que reclama la Revolución Francesa, aunque fuera una revolución atea, tienen que admitir que es el resultado de la Reforma Protestante, donde las Escrituras volvieron a tener el lugar y el brillo que debían tener en medio del pueblo de Dios y en medio del mundo. La Reforma Protestante. Hace 500 años, un monje con un martillo y un papel cambió el mundo.
Pero la iglesia tiene que seguir reformándose en la seriedad con que debe tratar las Escrituras. El mundo fue cambiado no porque Lutero tuvo un sueño o porque Lutero tuvo una visión. El mundo fue cambiado porque Lutero lo vio en la Biblia, en las Escrituras. Cuando Lutero entendió el concepto de la justicia de Dios, con entender la definición de la justicia de Dios, fue el motor impulsor que le hizo cambiar el mundo para la gloria de Dios. Volver a las Escrituras, pero no volver a las Escrituras para usar las Escrituras para que las Escrituras digan lo que yo quiero que digan. No, es volver como hizo Lutero, volver al método histórico gramatical del estudio de las Escrituras, aplicar una correcta hermenéutica para que podamos hablar en nombre de Dios y poder decir: así dice el Señor. Estar conscientes de que debemos ser obreros de Dios, que tracen bien la palabra de verdad, que no la manipulan. La iglesia tiene que ser reformada, cambiada, revisar su función social. Hay muchas cosas por hacer. Nos tocan muchos martillos y muchos clavos que clavar en muchas puertas. Que Dios les bendiga. Mi aspiración es que nosotros no esperemos otros 500 años, ¿verdad? Sino que salgamos lo suficientemente motivados de este lugar para hacer la reforma que haya que hacer, siendo nosotros los instrumentos de gracia de Dios para que la iglesia sea cambiada hoy. Las preguntas anótenlas, pónganlas ahí, porque yo pienso que ustedes tienen muchas preguntas que hacerle al hermano Nina. Pero por razón de tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a don Braulio, que lo tenemos de castigo aquí, sentado, que comparta esta parte con nosotros. Miren, don Braulio Portes, yo lo conocí cuando yo estaba chiquito. Entonces, eso hace muchísimos años. Y ya él era un señor mayor así como yo lo veo ahora. Yo no sé cómo él parece que duerme en formol, porque ha pasado mucho tiempo y yo lo veo igual. Don Braulio Portes es uno de los, bueno, en la opinión faustiniana, por supuesto, uno de los hombres de mayor influencia evangélica en la República Dominicana. Yo pienso que uno de los hombres que ha tenido mayores iniciativas en favor de los evangélicos en la República Dominicana. Es un evangélico convertido a carta cabal, como nosotros decimos. Un hombre de un sinnúmero de iniciativas a favor del pueblo evangélico o protestante de la República Dominicana. El 31 de julio se fundó en su casa la Universidad Nacional Evangélica. El decreto que le dio origen a esta universidad se leyó de rodillas en la casa del don Braulio Portes. Él es miembro fundador de la Fundación Evangélica Universitaria y así yo quiero que lo recibamos con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Miren, yo les voy a confesar algo. En mi vida, que es larga, como ustedes ven, yo no había oído un discurso sobre la reforma tan claro, tan brillante como lo que nos ha dado Nina. Yo le dije, te has metido en un lío, porque ahora en el mes de noviembre tú vas a tener que ir a mi iglesia a dar esa misma charla. Yo me siento muy humilde y muy humillado. Me humillo. No que me humillo, no, me siento humillado de comparecer ante ustedes después de escuchar. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me sentí iluminado
porque supiste recoger tantas cosas que dan sentido a la reforma y que nos inspiran, ¿verdad? Mi mensaje, yo no tengo ni esa facilidad que tiene Nina, ni esa brillantez que él tiene, ni ese conocimiento histórico, ni el poder manejar las cosas con esa gracia con que él la ha manejado. Mi discurso es sencillo. Es sencillo. Yo no puedo hacer otra cosa porque yo no soy otra cosa, ¿verdad? Entonces me siento muy, muy humilde y le traigo estas palabras que he podido recoger en relación, donde ustedes no van a tener esa iluminación que acabamos de recibir. Simplemente van a tener quizás un poco de motivación sobre el camino que tenemos que seguir de aquí en adelante, ¿verdad? Así como el mundo fue sacado de la oscuridad y el vacío por la palabra de Dios, así como en las más abyectas tinieblas vino la luz verdadera en aquel que es el Verbo, la palabra de Dios. Así la Reforma Protestante trajo de vuelta la luz verdadera a Europa y al mundo. Aunque el héroe humano es Lutero, no debemos olvidar que quien empujó a Lutero a actuar en contra de las tinieblas de su tiempo, como dijo Nina, fue la palabra de Dios, leída en el libro de Romanos 1:17 y en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién era Lutero? Ya Nina nos ha hablado. Un monje más de los miles que habían y que estaban perdidos en la maraña del oscurantismo y del abandono de la palabra de Dios por la madeja de tradiciones y errores de la Iglesia Católica Romana. De la lectura bajo la inspiración del Espíritu Santo y de la obediencia a ella se volvió y se determinó una serie de enunciados que han pasado a la historia. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Esos postulados son los postulados de la Reforma y ninguno ha dejado de ser. ¿Cambiaríamos nosotros uno de esos postulados hoy? ¿Verdad que no? ¿Qué diríamos? ¿Sola gracia? ¿Le vamos a añadir obras a la gracia de Dios? No por méritos, para que nadie se gloríe. ¿Sola fe? ¿Es por la ley de Moisés? No, es por la fe en Jesucristo. Sola escritura. Es la palabra de Dios, no es fábulas, no es sabiduría humana, es la revelación de la palabra de Dios. Solo Cristo. Añadiremos a la Virgen de la Mercedes, a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen a las 5,000 vírgenes. ¿Son 5 o 15? ¿Cuántos son? Son 5,000. Entonces ya son bastantes, ¿verdad? Pero vamos a sustituir a Jesucristo o a unir a Jesucristo con todas estas vírgenes y santos y cosas por el estilo. Solo Cristo, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Y solo a Dios sea la gloria. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Esos fueron los 5 postulados de la Reforma, haciendo un sumum. Y eso nosotros seguimos fieles a esos 5 postulados.
El mundo entero ha sido iluminado con la ayuda de la imprenta, que ya existía, y por el valor denodado de los hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida y a servir a Dios con entrega total para que la palabra corriera y los hombres recibieran por medio de la predicación la salvación y vida eterna conquistado por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hombres y mujeres dispuestos a todo. Hoy los pueblos de la tierra somos deudores de esta gran conquista, lograda al alto precio pagado de esfuerzo, trabajo, sacrificio, sufrimiento y la entrega de la vida misma. ¿Cuántos cientos de miles pagaron con su vida el testimonio y la fe en Jesucristo? Somos herederos nosotros de esa estirpe de hombres y mujeres de la Reforma. ¿Nos comportaremos nosotros? ¿Seremos nosotros dignos de amarrar las correas de los zapatos de la sandalia de esa gente de la Reforma? Ojalá que podamos siquiera llegar a amarrar sus zapatos. La oposición a la Reforma fue fiera. Las tinieblas usaron todas sus armas para arropar la nueva luz. Demonios mil trabajaron inicuamente para tragar las aguas de este nuevo río de vida y esperanza para el mundo. Pero como sucederá también en el futuro, la tierra se tragó las fuerzas infernales del dragón y de sus servidores. O sea, Satanás y sus fuerzas no podrán ahogar la palabra de Dios. Hoy la tierra canta y canta el bosque y canta la llanura, como alguien ha dicho. La tierra canta himnos de victoria, de gozo y esperanza, como fruto de la revolución que se ha llamado la Reforma Protestante, sobre la base de la restauración de luz, de esa luz maravillosa, de la palabra de Dios. Pero hoy de nuevo se acercan las sombras y aparecen los nuevos desafíos que nos obligarán a combatir fielmente por la fe que nos ha sido dada. Hermanos, tenemos que estar preparados para luchar por esta fe preciosa que se nos ha entregado. Hoy abundan las Biblias y las versiones, pero escasea el verdadero conocimiento de la revelación del plan y propósito de Dios en Cristo Jesús. Las tinieblas de la ignorancia vuelven a arropar a la iglesia. Hoy aparecen de nuevo los sepulcros blanqueados de los tiempos de Jesús, los fieros opositores a la verdad, los que niegan el cielo, la verdad, a Dios y a la vida eterna, los que no creen en la resurrección, los diótrefes que no reciben a los hermanos en sus congregaciones, los Ananías y Zafira, amantes de dinero y de la mentira, los apóstatas que vuelven a sus vómitos como el perro, los falsos profetas y falsos apóstoles que se ungen a sí mismos y pretenden ser superiores a los simples creyentes en Jesucristo. Los que, como los políticos, usan los diezmos para sus propios bolsillos, los que encierran a sus hermanos en sus cómodos templos para que no se enteren de lo que sucede en el pueblo, no se conduelan ni salgan a dar la palabra, a liberar a los cautivos, a consolar los corazones quebrantados, a abrir los ojos de los ciegos y a sacar a los presos a libertad y a liberar a los oprimidos por el diablo. Hoy las fuerzas del mal atacan con odio infernal a la iglesia. De dentro la apostasía, la ausencia en los cultos, el aplatanamiento de los hermanos,
confundiendo la congregación con la iglesia. Creen que la congregación es la iglesia. Y a la iglesia con el reino, y son dos cosas diferentes. Y al reino con el pueblo judío, y son dos cosas diferentes. Hoy tenemos que despertar a los 5 principales llamados que tenemos y mandamientos a los cuales tenemos que dar vigencia de inmediato. ¿Cuáles son esos 5 llamados que todos los creyentes tenemos? En primer lugar, tenemos ya un llamado al Padre. Qué privilegio tan grande. Ese Dios del universo, ese Dios que está sentado en el trono de la majestad, el Padre celestial, nos ha llamado a ser sus hijos, a su seno. Hoy, Señor, dice, cuando ustedes oren diciendo, Padre nuestro. Qué cosa más grande, hermano. Qué privilegio tan grande poderse usted sentar o arrodillarse y decir, Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos. El Señor nos ha dicho, ese Padre nos ha amado y nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Y ese Dios ha hecho una obra tan grande en nuestros corazones. Ayer yo recibí un pensamiento que nos decía el predicador. El universo, Dios no cabe en el universo. Dios es tan grande que no cabe en el universo. Sin embargo, cabe en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Que ese Dios que no cabe en todo el universo infinito prácticamente, quepa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagan su habitación en nuestros corazones, hermano. ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es un misterio, hermano. Es un misterio. Que Dios en tu corazón, en mi corazón, Dios ha puesto eternidad. Solamente gente como Nina no puede dar el significado de una expresión así. Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y por eso Dios puede habitar en nosotros y caber en nosotros. Ese Dios ilimitado. Bendito sea su nombre. Pero también somos llamados. ¿Sabe cuál es la clave de la relación con el Padre? La clave de la relación íntima con el Padre es adoración. Adoración. Cuando usted se acerque al Padre, a su presencia, hoy tenemos libertad de entrar en su presencia, pero cuando entremos a su presencia, entremos con adoración, porque Él tales adoradores busca, que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. El segundo llamado que tenemos es el llamado a Jesucristo, a conocer a Jesucristo, al Hijo eterno que el Padre envió para nuestra redención. Hoy conocemos a Jesucristo, la mayoría de los evangélicos conocemos y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero no todo el mundo le ha reconocido como su Señor. Y Jesucristo no es solamente el Salvador. Jesucristo es el Señor. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece a Él. Él tiene el señorío de todas las cosas. Y todas las cosas tienen que venir a sus pies. Amén. Comenzando por nosotros. La relación con Jesucristo, la palabra clave para la relación con aquel que es nuestro Salvador y nuestro Señor, es obediencia. Obediencia. Para con el Padre, adoración. Para con el Hijo, obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Obedeced. Hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. La relación con Jesucristo demanda de nosotros
obediencia. El tercer llamado que tenemos es el reino. Somos llamados al reino. ¿Qué es el reino de Dios? Pensamos que el reino de Dios es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios, sirve al reino de Dios. Pero el reino de Dios es todo, hermano. Es todo. Lo que está dentro de la congregación y lo que está fuera de las congregaciones. En la iglesia y fuera de la iglesia, todo es de Dios. Toda la riqueza es de Dios, todo el poder de Dios, toda la sabiduría es de Dios. Todo lo que existe mío es el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas le pertenecen a nuestro Dios. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que Él nos ha dado, dice el Señor Jesucristo, a mi Padre le ha placido daros el reino. A usted, hermano, a mí, nos ha sido dado el reino que le fue dado a Él. Él nos lo ha dado a nosotros. Pero nosotros no sabemos echar mano de eso, hermano. No sabemos echar mano porque necesitamos el ejercicio de la fe para echar mano de lo que Dios nos ha dado. Para relacionarnos con el reino de Dios, la palabra clave es posesión. Posesión. Si el Señor nos ha dado el reino, debemos poseer el reino. Que no nos suceda como al pueblo de Israel, que el Señor le dio la tierra prometida, pero ellos no la supieron poseer. Eche mano, hermano. Eche mano de lo que Dios le ha dado. Créale a Dios. Crea toda promesa. Tenemos la palabra de Dios, más de 33,000 promesas. 33,000 promesas. Eche mano de cada promesa de esa. No sea pobre, no sea mendigo en el reino. El reino es suyo, hermano. El reino es suyo. Eche mano de la plenitud. Dios le ha dado a Jesucristo la plenitud de todas las cosas y Él es nuestra cabeza. Y de Él tomamos gracia sobre gracia. Gracias. Todo lo que usted necesita, búsquelo en Jesucristo. Pídalo a Jesucristo y eche mano por la fe de lo que Dios le ha dado en Cristo. El cuarto llamado es a la iglesia. Pero confundimos la iglesia con la congregación. Y la iglesia no es la congregación, hermano. La iglesia es pura, limpia, santa. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el conjunto de los hijos de Dios renacidos por el Espíritu Santo. La congregación es otra cosa, hermanos. Es otra cosa. La iglesia es donde quiera que hay congregación. En parte está la iglesia. Pero en la congregación hay muchas cosas que no son de la iglesia. Pero todos los creyentes en Cristo son parte de la iglesia y son nuestros hermanos. Los bautistas son nuestros hermanos. Los templos bíblicos son nuestros hermanos. Los pentecostales son nuestros hermanos. Los menonitas son nuestros hermanos. Todos los que han confesado y recibido a Jesucristo como Salvador y Señor son nuestros hermanos. Y por tanto, Él nos ha unido y nos ha hecho uno. Y no hay razón para ningún tipo de división. Ninguna diversidad debe negar la unidad que tiene que haber en la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermano, resumiendo, la palabra clave para nuestra participación en la iglesia se llama unidad. Unidad. Nunca niegue la unidad. Nunca le diga a su hermano, ¿por qué de otra congregación? Échate para allá. Son nuestros hermanos en Cristo, miembros juntamente con nosotros del cuerpo de Jesucristo. Y por último, el último llamado, el quinto llamado es justamente a la congregación. ¿Qué es la congregación? Es un conjunto de gente que se reúne en un sitio X, cualquier sitio, pero donde hay cristianos y no cristianos, gente santa y no santa, gente consagrada y no consagrada, gente que andan buscando de Dios y gente que uno no sabe lo que andan buscando en medio de la congregación. Sí,
Todo eso existe en las congregaciones. Sin embargo, la congregación es la expresión de la iglesia. Es una expresión de la iglesia. Y en la congregación es el hospital de Dios, y es la universidad de Dios, y es el taller de Dios. Y es ahí donde Dios ha dado los dones, todos los dones, es ahí. Y es ahí donde tienen que funcionar todos los dones. Porque la iglesia, todo lo que ha recibido y todos los dones son para la perfección de los santos. Los santos no se van a perfeccionar ni en el comercio, ni en la milicia, ni en la política, ni en la economía, ni en la ciencia. En nada de eso se van a perfeccionar los santos. Es en las congregaciones donde se forman los santos y donde nos formamos nosotros para servir al Padre, servir al Hijo, al Espíritu Santo, para servir a la iglesia, para servir al reino, para servir a todo el mundo. Es en la congregación. Por tanto, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. ¿Cuántos de ustedes son domingueros? Yo tengo mucha gente en mi iglesia que son puros domingueros. Pero el martes, cuando se está estudiando esa palabra de vida, no van. No van. Y el viernes, cuando vamos a orar, a buscar el rostro de nuestro Dios, a traerle nuestras peticiones, a demandar de Él los milagros, sellar lo que Él quiera hacer en nuestra vida, van menos. Van menos. La palabra clave para la relación con la congregación es fidelidad, es lealtad, es estar ahí junto con nuestros hermanos, aprendiendo junto con ellos, formándonos junto con ellos, perfeccionándonos junto con ellos, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Amén. Les repito esas 5 cosas, hermanos, se las llevan, se les va a olvidar, pero hagan un ejercicio. ¿Cuál es la clave de nuestra relación con el Padre? La adoración. ¿Cuál es la clave de nuestra relación con el Hijo? ¿Cuál es la clave de la relación con el reino? Posesión, echar mano de lo que es nuestro. ¿Cuál es la clave para nuestra relación con la iglesia? La unidad, hermano. ¿Y cuál es la clave para nuestra relación en la congregación? Gloria a Dios. Ustedes son inteligentes, de verdad. Entonces, hoy tenemos que enviar gente a los seminarios. Pero hay otra necesidad. Es traer el seminario a la iglesia. Es traer el seminario a la iglesia. Porque cuando mandamos gente a los seminarios, tenemos gente muy preparada. Pero la mayoría de nuestros hermanos no reciben esa preparación. No reciben esas enseñanzas como deben recibirlas. Entonces yo creo que hoy hay necesidad de que los pastores enviemos gente a los seminarios, pero hay necesidad de que los seminarios vengan a la iglesia y nos enseñen las cosas preciosas que aprenden en los seminarios. Hoy tenemos que volver a ser testigos de Jesucristo. Hoy estamos jugando a la defensiva, a la apologética. Dime el tiempo. O defensa de la fe. Pero, hermano, hoy yo estuve ahora en Paraguay pasando 3 días junto con hermosos hermanos. Y allí se habló mucho de la apologética cristiana, la defensa de la fe frente a los enemigos que se han levantado, fieros enemigos, hermano. Fieros. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Nuestra lucha es contra, ¿qué? Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de los aires, hermanos. La lucha es fuerte. Nosotros sabemos, hoy en el Medio Oriente, en Pakistán, en la India, en muchos países, los cristianos están siendo perseguidos. Se les está quitando todo lo que poseen. Están siendo degollados, están siendo torturados, están siendo quemados, pateados en las calles, hermano. Todo eso va a llegar a todas partes. Hoy hay ideologías implacables, hermano.
Eso que ustedes oyen, esa palabra tan bonita de ideología de género, que se habla todos los días y que hay un grupo de mujeres defensores hasta la muerte de esa ideología, hermano, es una ideología diabólica totalmente y está preparada para mandarnos a todos a la cárcel y aún a la muerte. Óigalo bien, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Justamente en esa reunión que yo tuve en Paraguay, estos 3 días últimos, la semana pasada, uno de nuestros hermanos que estaba allí de delegado de Ecuador, estábamos orando por él, porque al llegar a Ecuador de regreso, iba para los tribunales, acusados. ¿Acusados de qué? De predicar la palabra de Dios. Otro hermano, el de Nicaragua, iba para Nicaragua también a comparecer ante los tribunales. Ya le pongo esas 2 muestras. En Ecuador, en Nicaragua, ya están sometiendo a la cárcel, a los tribunales, a los hermanos que opinen algo contra los homosexuales o que hablen de Jesucristo o que hablen en las escuelas de Jesucristo, etcétera. Eso es lo que viene, hermanos, y tenemos que estar preparados. Hoy tenemos que combatir a favor del planeta, su limpieza y pureza, pero también tenemos que provocar que la incorrupción llegue a nuestro código, que llegue a nuestra legislación, a nuestra educación, a nuestra judicatura, a nuestra Junta Central Electoral, al comercio, a las artes, al deporte, a los medios, a la cultura, a la familia. Hoy hay necesidad de una revolución, hermano, tan fuerte o quizá más fuerte que la reforma protestante. La lucha que nos espera es tan fiera como fue en los tiempos de la reforma. Muchos seremos atacados, vilipendiados, llevados a los tribunales, encarcelados y matados. Perderemos también todo bien material que poseamos. Los que luchan contra la fe y la verdad del Evangelio son implacables, amadores de sí mismos, mentirosos, fieros. Es hora de trabajar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los matrimonios, por las madres solteras, por los padres irresponsables. Es hora de despertar del sueño y levantarnos. Damos gracias a Dios por nuestra fructificación, pero Dios no está. Todos los pastores somos fructíferos. Todos los pastores somos fructíferos. Comenzamos una iglesia con 2 personas, quizás yo y mi esposa, y mis hijos, como comenzamos en casa, ¿verdad? Hoy tenemos la cristianización con más de 200 iglesias en el país y llevando el evangelio por todas las provincias del país y de muchas partes del mundo. Pero eso comenzó con mi esposa y mis hijos pequeños en mi casa, en una iglesia hogareña. Hoy el Señor está esperando que se cumpla la gran comisión, hermano. Y el Señor ha despertado una operación mundial para que se planten en el mundo 5 millones de iglesias hogareñas multiplicadoras. Eso es lo que va a parar todo este mal que está, toda esta corrupción implacable que hay en el mundo. Todos estos males que están atacando a la República Dominicana van a ser detenidos cuando nosotros plantemos 12,000 iglesias hogareñas multiplicadoras. Estamos instruyendo a los pastores, estamos visitando toda la provincia. Apenas nos quedan 2 provincias por visitar. Una es Puerto Plata y otra Atomayor, que por el asunto de los aguaceros, de los huracanes y cosas, no hemos podido visitarlo, pero lo vamos a visitar pronto. Estamos despertando, así como Martín Lutero, por la gracia de Dios, desempolvó la doctrina de la justificación por la fe. Y eso fue la revolución, hermano. Hoy está habiendo una revolución y es desempolvar un mandamiento de Dios que nosotros los pastores, receptores de la bendición de Dios como todos nuestros hermanos, no tomamos en cuenta. Nosotros somos fructíferos. Pastor comienza, al poquito ya tiene 10 gente, tiene 20, tiene 30, tiene 50, tiene 100, tiene 500 y más. Eso es fructificación.
Pero Dios no está contento y satisfecho con la fructificación. Dios ha pedido multiplicación. Multiplicación. La penta bendición que Dios dio al hombre fue esta: fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad, que quiere decir administrenlo todo, y señoread, que disfruten de todo. Pero son mandamientos. Esa es la penta bendición de Dios. Esa es la bendición que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le dio a Moisés, que le dio a David, que le ha dado a todos sus siervos. Fructifiquen, multiplíquense. Nosotros nos hemos conformado, los pastores, con fructificar. Y no es suficiente, hermano. Porque fructificando es dar a las iglesias un crecimiento aritmético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios quiere que le demos a las iglesias un crecimiento geométrico. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O sea, saltos exponenciales. ¿Para qué? Esa es la única forma de llenarlo todo. Dios quiere que así como la iglesia primitiva comenzó con iglesias hogareñas que se multiplicaban y en algunos años llenaron el imperio romano y llegaron hasta la misma casa del César y derrumbaron el imperio romano. Así tiene que volver las cosas. El Señor Jesucristo está listo para regresar, hermano, y está dando señales de que viene ya pronto. ¿Sabe lo que lo tiene detenido? Si ustedes leen Hechos 3:21, va a decir que el cielo tiene al Señor Jesucristo retenido hasta que todas las cosas sean reestructuradas. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que volver a ser la iglesia que Jesucristo fundó, como Él la fundó, que no fue en los templos. Gracias a Dios por los templos, pero no fue en los templos. Los templos se han convertido en templitis, una enfermedad. Y mientras más bonitos son, y más cómodos son, y más aire acondicionado tienen, y más sillas cojinadas, más enfermos están nuestros hermanos, durmiendo, y no salen. No hay forma de sacarlo a la calle, a lo que hizo el Señor, que me dijo a mí: vete a la calle a predicar, porque yo mandé a mi hijo a tus sucias calles a predicar. Así que tú no puedes salir a la calle a predicar. Tenemos que volver a la calle, hermano. A la iglesia vamos, a la congregación, y no debemos faltar a un solo culto, pero es para aprender allí, formarnos, recibir la sabiduría de Dios para lo que tenemos que hacer y el poder de Dios. Pero eso no se puede quedar en las cuatro paredes de la iglesia, hermano. Hay que salir a la ofensiva. Nosotros podemos aprender con hermano, como Nina, podemos aprender mucho de apologética, de cómo defendernos de todas estas doctrinas del diablo que vienen sobre el mundo y sobre nuestro país. Pero no basta la apologética, hermano. El Señor nos mandó a ser sal y luz. Sal y luz. Sal y luz. No es en las cuatro paredes de la iglesia que usted va a ser sal y luz. Es afuera, hermano. Es afuera. Y estamos ayudando a los pastores, capacitando a los pastores y recordándoles que hay un mandamiento pendiente. Y es el mandamiento de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que las iglesias se formen en iglesias hogareñas o células, como usted le quiera llamar, pero con una condición: que cada cierto tiempo le hemos puesto 6 meses. No es orden de Dios que sea 6 meses, puede ser 3 meses, puede ser 9 meses, pero el asunto es que tienen que multiplicarse. Si se forma una célula de 5, de 7, de 10 personas, en 6 meses o menos, o lo que sea, debe de ahí salir otra nueva iglesia. Eso se llama multiplicación. Y a eso fue que Dios nos mandó. Y se está desempolvando en el mundo entero, se está desempolvando este mandamiento de multiplicaos. Porque así es que vamos a llenar el mundo de iglesias hogareñas, de luces encendidas en todos los barrios, todas las manzanas. Ojalá que en cada manzana haya 10 iglesias
hogareña, no importa de la denominación que sea, que por donde quiera que vayamos oigamos cantando alabaré, 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 y los signos del Señor. Llenarlo todo, entonces podremos traer el orden de Dios sobre nuestro país y darle la continuidad que merece que le demos la gloriosa reforma protestante. Que Dios le bendiga.